buenas tardes, bienvenidos a este espacio comunicacional de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires, el espacio bonaerense hecho por bonaerenses que hemos dado en llamar Consorciando, donde charlamos las distintas realidades de la propiedad horizontal de toda la provincia. Me acompañan hoy, como siempre, Fabián Beuchel, Marcos Hernández, Leonardo Ríos Lovera. Y para arrancar, Fabián, voy a arrancar preguntándote, porque estamos en zona de vencimiento, sí. Entramos en la etapa crítica del vencimiento de los informes anuales. ¿Cómo viene? Por suerte, a diferencia del año pasado, porque también el año pasado hay que tener en cuenta que era nuevo, era la primera vez que se hacía, y además se hacían 2 años, 2022 y 2023, con un montón de dudas, ¿sí? De qué poner, qué no poner, porque la gente entendía una cosa, entendía otra. Entonces, bueno, había que guiarlo mucho. Ya ahora están haciendo todos la siguiente, la 2024, es un año solo. También se empezó antes a cargar, ¿sí? Hay mucha gente, nosotros por ejemplo hemos habilitado el aplicativo nuestro, desde julio estaba habilitado, entonces la gente iba cargando cosas, si bien tenía que esperar hasta fin de año para poner ciertas cosas, ¿sí? O inclusive para poner las actas que se hicieron en algunos lugares, ahora en enero, en febrero o en marzo inclusive. Está bastante adelantado, ¿sí? La gente está bastante al día con eso y nosotros también lo vamos recordando de la fecha de vencimiento. Bien, y Leo, te pregunto a vos porque te pasa como a mí que recibís un montón de inquietudes. Inquietudes que has recibido, seguimos con las preguntas, las volupreguntas del tipo, ¿tenemos que cargar todas las boletas y todo eso? ¿Vos lo seguís recibiendo o me pasa solamente a mí? Sí, hay preguntas, como siempre, por ser un trámite largo técnicamente, porque es todo un año de información, de documentación. Yo lo que agregué este año a muchos de los administradores fue pedirles la disposición con la cual obtuvieron su matrícula, porque en muchos casos en esa disposición quedó establecido que debían de presentar la 23. Exacto. Muchos que se matricularon durante el 24 debían presentarla porque estaban desarrollando la actividad. Y se van a encontrar, lo hemos hablado con Fabián, donde van a presentar la 24 y la 23 va a quedar sin presentar. Entonces, ¿cómo solucionan ese tema con el aplicativo? No, presentando también la 23, exacto. Pero desde el aplicativo pueden presentarla. Está habilitado, quedó todo habilitado. Está todo habilitado. Está habilitado. Y te quería hacer una pregunta, ¿cómo está el tema de los libros, ¿no? De los libros de propietarios, porque bueno, había muchos libros de propietarios adquiridos y no completados, y el informe que dé el escribano tiene que detallar qué libro tiene pendiente. Exacto. Porque había también un juego con eso, de que muchos intentaban buscar un informe del escribano diciendo que estaba pendiente, pero en realidad el libro de propietario ya lo tenían de antes. Claro. O sea, también hay casos de gente que hay gente que completó los libros y después los rubricó también. Vemos cada cosa. Perdón, que haya completado los libros y que después los haya rubricado, lo que genera, ahí hay un tema de cuándo es el momento, ¿no? Porque pasas el instrumento público cuando está rubricado y se completa. ¿Por qué no le explicás a la gente, Marcos, vos cuando está el escribano rubrica de ahí en adelante. De ahí, ¿qué hace el escribano? El escribano dice, está completa hasta la hoja 20. Entonces ahí pone yo rubrico de la 21 en adelante. Porque en definitiva quien rubrica no es el escribano, es el REPAC. O sea, es el Estado el que da la orden, conforma el pedido de rúbrica que le hacen a través del colegio. Me interesa preguntarte para que des un punto de vista y le informes a la gente, porque mucha gente no entiende el sentido de la rúbrica. ¿Qué beneficio tiene la rúbrica? ¿Qué es eso de se convierte en instrumento público, Marcos? El tema es así. El efecto jurídico que tiene un libro rubricado es el instrumento público. El instrumento público, ¿qué es lo que te genera? La presunción de validez de lo que está contenido. Aquellos que intervinieron y declararon adentro de ese libro, por ejemplo vos, si vos consignaste como martillero, administrador, una constancia en un libro que después se prueba que es falsa, vos habrás hecho, además de la infracción que hayas cometido, también hiciste una falsificación de documento público. Es grave. Los libros es un tema de detalle. El problema es que muchas veces no llega a la justicia, cosas que hemos hablado con Leo sobre otros temas, sobre las rendiciones de cuentas, sobre varias cosas, o sobre las nulidades de asamblea, que muchas no llegan por una cuestión de costos o de oportunidad. Entonces no se viven tan fuertemente, ¿sí? Pero el efecto jurídico que tiene un libro
rubricado es que todo lo que se consigna ahí se está consignando en instrumentos públicos. Claro. Y el que está dando fe de lo que se consigna en un libro de un consorcio es el administrador. Es el administrador, no es el propietario. Si yo como propietario declaro que soy propietario, el que tiene que verificar si es propietario o no es el administrador. Por eso a veces cuando le piden las copias de la escritura o le piden un informe de dominio, Que o ahí le se dan piden estas cuenta cuestiones, que no es la persona que está... es que la espalda que está está ahí. arriba de la hornalla Claro. es la del administrador. Claro. Y eso lo tienen que explicar los administradores. No imponerlo ni cederlo. Ninguno de los dos extremos es bueno. Sino explicarle cuál es el ambiente donde se están moviendo. La rúbrica, vamos a rubricar un libro, como si fuera cualquier cosa. No, la rúbrica del libro es un acto esencial e importantísimo. Además, si me preguntas a mí, yo creo que tendría que ser todo digital. ¿Sí? Que esté digital y de donde consuma, ¿no? Para mí tendría que ser así, tendría que modificar el Código Civil y Comercial, crear que estos libros sean digitales, consumir ARCA, ARBA, los municipios, todo y todos saber de quién es el lote 4 de este barrio privado. Claro. ¿Sí? Y quién lo habita. Y también quién lo posee, y también quién paga las expensas. Y eso ser una información inteligente que tenga el Estado en todos lados y el privado también. Porque yo quiero comprar mañana una propiedad, tener la posibilidad de entrar en un registro y decir, bueno, voy al registro de la propiedad. Bárbaro, pero también voy al registro de la vida real del inmueble. Que eso, cuando vos lo decís así en el mercado, se asustan. Bueno, pero la legalidad no puede asustar. Porque pareciera que todos trabajamos para sostener la ilegalidad. Nosotros tenemos que ir hacia la transparencia como mercado. Es muy difícil salir del cero y llegar hasta ahí, ¿no? Es larguísimo el camino. Sí, además, la Pero bueno, seguridad pero hay que empezarlo. tener los datos Con de el esos. libro físico. El acceso a todos los datos de la gente, es decir, todas tus propiedades, todas las... Bueno, es perfecto. complicado. Sí. Es complicado. Es complicado la la gente seguridad es reticente. Son por ahí. registros públicos, Fabián. creo Si, que vos, vale- si vos acreditás interés legítimo, Claro. porque vos me decís eso, ¿no? Sí. Pero hoy, él como martillero puede entrar al registro de la propiedad y pedir un informe de dominio mío. Claro. Así que lo ¿Y puede quién hacer es él tranquilamente. si yo no lo contraté? Claro. Si yo no le di mandato de venta. Y Sin él embargo- hoy puede entrar. y sin embargo lo puede pedir, claro. ¿Entendés? Él como contador también lo puede hacer. Yo como abogado también lo puedo hacer. Claro. Busco, genero la Así que clave. la seguridad no la tenés tampoco. Con lo cual, ¿por qué estamos hablando de algo confidencial si es un público? Lo que es público no es confidencial. Claro. Hay cuestiones que son secretos, como los movimientos de las cuentas bancarias, las operaciones pasivas. Hay cosas que sí son, que la ley dice que son secretas, pero lo que está en un registro público es público. Ahora, tendrás que acreditar el interés legítimo. Sí, Él sí. tendrá que acreditar como martillero, es decir, ¿Por qué yo, lo pido? o como administrador, Claro. yo administro esto. Quiero saber de quiénes son estos departamentos. En realidad, los profesionales, como decía Marcos, abogados, contadores, martilleros, no tenemos que demostrar el interés porque Claro. el interés lo tenemos por tener la matrícula. Porque se presume, porque el Estado se le habilitó. presume, está habilitado. Lo que sí quiero salvaguardar esto es que siempre recae todo sobre el administrador. Claro. Y que en realidad, en definitiva, el administrador termina siendo un vehículo para realizar esto. Sí. Justo es coincidente que muchos administradores les toca tener que hacerlo ahora. Claro. Pero se entiende que el próximo ya lo Claro, tiene. Pero, perdón, pero Pero- cuando un administrador es una sociedad anónima o una SRL, como todos los días ahora cada vez hay más, ¿no? Porque todos los días recibimos consultas de que quieren estructurarse como SRL, como sociedad anónima. Es constante, ya porque el tema como tienen que facturar todos los horarios mensuales se No, pasan y además- en y los a- límites de responsabilidad. Y además por el tema del mandato, que si es particular no lo pueden pasar a los hijos, no Exacto. se hereda, no nada. Y pasa todo Y en eso. la empresa ¿no? sí. Y claro, y tienen soluciones Sí. también en el funcionamiento, Sí, 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 y un mil montón de cosas. cuestiones tributarias, y un montón de cuestiones. Ahora, en ese caso es una empresa. Y la empresa está interviniendo. Bueno, en este caso tiene que aparecer un profesional liberal con matrícula para poder acceder. Ahora, los libros, y volviendo a esta, si hacemos foco en esto, los libros son esenciales, y vuelvo con esto, sobre todo el de propietarios, porque es el padrón. Es el padrón de consorcio. Es quién puede votar. ¿Quién puede votar? Claro. Eso... ¿A quién puedo ejecutar? ¿Por qué cuando tengo que ejecutar expensas tengo que ir a pedir el informe de dominio? Claro. Porque tengo que saber a quién le tengo que reclamar. Entonces, a ese que le tengo que reclamar es el único que te puede haber votado. Claro. Es el único que te podría haber aumentado tus honorarios. Entonces, cuando te aumentan los honorarios, que venga cualquiera de la familia.
Pero cuando tenemos que reclamar, no, tiene que ser el titular. Además, Tiene que ser también, coherente. Además el ABC, ¿quién te designó? Claro. Si ¿Y quién te te pidió designó, quién te te hizo la renovó? autoconvocada Bueno, y te pero echó? todas estas cuestiones, todas estas preguntas son modelo 2024. Claro, exacto. Claro. Nadie se las No, hacía no se las antes. No. Igual con el tema del libro, por ejemplo, ya relacionándolo a la. No, y la a reticencia declaración que hay, jurada, perdón, sí. y la reticencia Olvidá. que hay, sobre todo en los No, barrios la cerrados, información. a dar la información No, bueno. de los titulares de dominio. Bueno, como era la las escrituración, reticencias que hay igual. y lo difícil que está para los administradores, porque Sí. también va en la relación administrador-administrado, Ujú. y no entienden que es una carga que le impone el Estado al administrador, porque tiene que saberlo, y que uno no está más que cumpliendo con su deber como mandatario, y muchas veces afecta a la relación laboral que tiene el administrador con el consorcio, y termina perdiendo, por hacer cumplir las normativas, terminás perdiendo el edificio, el barrio, lo que sea, Totalmente. y encontrar por ahí el justo medio. Mira, Eso se ahí- soluciona, sí. perdón, eso se soluciona con comunicación y con explicación. Bien. Eso iba a Yo decir. creo que hay muchos con- casos que no quieren entender la explicación. Sí, porque yo ¿Y creo qué? que en realidad viene, yo lo he visto en algunos casos, yo he corregido, me ha tocado desde la entidad corregir alguna nota, alguna comunicación, porque estaba mal explicitado, estaba mal explicado. Vuelvo a algo que hemos hablado con Marcos. ¿Cuántos administradores adjuntaron el despensa a la 14701? No. Pará, vamos al revés. Si ellos le enviaran, vieron que acá en Cava, no sé si lo derogaron o no, porque había mucho conflicto, de que el RPA estaba exigiendo, creo que lo habían suavizado a la historia, o que no pasaba nada, si no lo hacía, que el Consejo de Propietarios le la validara el La informe al información, administrador. la declaración jurada. ¿No? La declaración jurada, este informe anual. Exacto. ¿Sí? Sí, está la- Como un proceso previo. Exacto. Ahora, Hoy está que vos la puedas presentar, Claro, y se y va a si- hacer foco en los que Exacto. no tienen validad. exacto. Validado. Entonces, Así quedó. ahora, ¿cómo cambia si el administrador, cuando tenga una discusión con los consorcistas sobre este tema, agarrar el formulario que tiene que completar, ¿sí? Y se lo distribuyera a los consorcistas, decir, miren, esto es lo que me pide el Estado que yo tengo que cumplir. Entonces, nosotros, más allá del código, o sea, ¿no, que nunca- ¿no querés nunca le creer el muestran eso. 2067? Nunca le Que te muestro el artículo, que es una No, no, obligación no, mía. Por porque eso no pueden entrar a 14701. te La mando, base. te mando el formulario. Bueno, más no puedo hacer, o sea, en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la solución? Y este es el gran problema. ¿Cuál es la solución cuando viene un administrador y te dice el libro de propietario no lo tengo porque los consorcistas no me autorizan a comprarlo, por ejemplo? No, bueno, pero Falso, porque él lo ahí tiene que es una comprar. discusión saldada. Exacto. O no me quieren Sí. presentar el título. Falso, porque él puede acceder a esto. Entonces, no es una excusa válida. Pará, ya no porque se decimos entiende. falso, Ya no- por sí. ahí no vieron el programa anterior, expliquemos cómo es el proceso, para los que no vieron por ahí el episodios anteriores de Consorciando, cómo es el proceso para registrar a los propietarios en el libro de registro, que recordamos que es obligatorio porque no se debe someter. Desde agosto de 2015, que está vigente el código, los administradores y los consorcios tienen que tener 4 libros. Uno de esos es el de propietarios. Lo que tiene que hacer es corroborar quién es el propietario y asentarlo en ese libro. Y firmarlo el administrador. ¿Cómo No el lo corrobora? propietario, no el propietario, el administrador lo tiene que firmar. Porque el que da fe de lo que está completando es el administrador. Eso es lo primero. Con lo cual, no tiene que ir a la administración el propietario. ¿Oh? Un error habitual de que vengan a la administración a traer. No tiene. Con el mail, acompañándole una copia de la escritura, alcanza. Entonces, automáticamente asenta eso. Con lo cual, primera cuestión, a clarificar. No tiene que ir el propietario a firmar el libro de propietarios. Si va y lo firma, mejor, porque está revalidando al propio administrador. Pero no es obligatorio. Si no lo hace, lo puede intimar que a su costa se pida un informe una copia de asiento registral, llamado informe de dominio, que la gente le dice así, pero es una copia de asiento registral, que es el más económico, ante el registro de la propiedad, que lo hace online, con los datos. Eso le llega a su correo electrónico declarado y automáticamente ya tiene la información del Estado. Y mensualmente le cobrará los 2.700 pesos que sale
ese trámite, ¿sí? Que hace el administrador, o si tiene que contratar a un profesional, el profesional con los honorarios facturados que tenga que hacerlo. Ahora, suficiente. Ahí ya tiene quién es el titular de la unidad funcional 50. Sí, se puede completar la información. Punto. No es que no. No hay otra. Claro. No hay que encontrar otra vuelta. A la asamblea solamente puede venir esa persona o delegar mandato a un tercero, esa persona que está identificada. ¿Sí? Y esa persona es la que firma el libro de actas como muestra de asistencia, como dice el artículo 2060. El otro día... Ese es un poco el proceso de lo que faltaba, ¿no? Está bueno que lo refresquemos para todos aquellos que no lo vieron. El otro día se me acercaba una escribana amiga y me decía, en una consulta por una asamblea conflictiva, a ver cómo era el proceso para las personas que se reservan el usufructo, que hacen una donación en vida y eso. Si el usufructo incluía la participación en la asamblea. ¿Cuál es tu punto de vista? No. Ahí lo único que puede haber es que en la escritura donde se haga el usufructo se otorgue un mandato de representación, ¿sí? Que eso es como si hubiera hecho un poder claro. de forma separada, quizás en una concentración de actos notariales por un tema de honorarios y de folio y de gastos, lo pudiera hacer. Eso te lo pregunto. Técnicamente sería algo que es válido. Eso Ahora, te lo pregunto ¿por qué? Porque hay una creencia popular que si yo pago las expensas tengo derecho a participar en la asamblea y a decidir, y muchas veces no es así. O sea, el hecho de que seas el pagador de expensas no te constituye el titular y No todas las calaveras de las vacas a la luna llena son luz mala en el campo, digamos. Por más que exista... Te pusiste muy rural. Sí, El pero doctor por más Orlando que es rural. las creencias populares hay muchas. Se Está va- la Llorona, tenemos un montón en Argentina. Se van a dar cuenta que te refugias en el campo y te van a ir a buscar ahí tal las cual. pulgas. Pero después. ahora lo que digo es, más allá de las creencias populares, Argentina tiene un derecho positivo. Y el derecho positivo es el que está escrito en las normas. Y cumplamos lo que está previsto en las normas. Muchas veces, y esto lo hemos visto, y por ahí también lo queríamos comentar, con Leo estuvimos trabajando en alguna serie de fallos con motivo de la rendición de cuentas y unas cuestiones, que vamos a hacer un programa más adelante sobre eso. Queremos llamar a Federico Chesa, al Consejo de Ciencias Económicas y a determinado grupo, bueno, el propio Leo también, para avanzar en esto de la rendición de cuenta documentada, que es para nosotros es un tema clave y de hecho son los cursos de actualización. Hoy arrancan eso. Pero a lo que voy es, también nos falta el acompañamiento actualizado de la justicia. De hecho, estábamos leyendo fallos de la capital federal, de la Cava, donde todavía habla de consejo de administración. Entonces uno, como administrador, nosotros explicamos y decimos que no existe más el consejo de administración y le decimos a los administradores que no lo usen y todo lo demás, y los magistrados, que son la voz última de la justicia en Argentina, de la ley, de la interpretación, erróneamente siguen utilizando ese concepto. Y es muy difícil si todos los sectores... Fallo del año 2017, Claro. con lo cual ya Por estaba eso, modificado el código, y después, lo hablamos también en la semana, seguís escuchando programas que están vinculados con la propiedad horizontal, donde citan gente que se ocupa de capacitar a los administradores y a los consorcistas y se siguen hablando del Consejo de Administración. Obviamente. Claro. Entonces ya cancelado, te Sí, apago. sí, sí, ya. Claro, la atrasamos máquina. 9 años. Claro. Este Y año, bueno, este año son 10. Pero suponete que hace 2 que ya estamos hablando de esto, ¿no? En Provincia de Buenos Aires ya hace 2 que estamos hablando de esto. Sí. Vamos a poner 2 para adelante. Por eso estamos nosotros que somos los bonaerenses No hablando para hagamos la provincia. HDH porque no va la HDH de la otra ¿cómo que vez. no? ¿Cómo que no? va, Ah, ¿no? Pero porque es REPAC o antes de REPAC. Es antes de REPAC, después de REPAC. No son personas, sino que son las instituciones las que marcan las políticas públicas, lo que marcan las Sí, que diferencias. la realidad es que lo que está pasando con las declaraciones juradas es esa. Exacto. Es decir, se aceleró el tema de los libros porque en la declaración jurada o el informe anual del 2024 hay que poner los libros. Lo dijo el general. Sí. Los muchachos son buenos, pero si los controlamos son mejores. Es decir, esa es la realidad. Entonces, si
al salir todo el mundo también a rubricar, porque los libros no existían, al salir a rubricar, que se rubrican todos, pero no porque tengo ganas de rubricarlos, sino porque pago el acto de rúbrica, y que es lo más caro, ¿sí? de los libros. Es mucho y no lo vas a hacer cada año un acto de rúbrica para agregar un libro. Entonces, bueno, meto los 3 libros juntos, porque comúnmente lo que tienen es el de acta. Entonces meto los otros 3 libros y nosotros les recomendamos, mirá, meterlo todos porque haces un acto de rúbrica solo y listo. Y después de los digitales, los otros que son otra cuestión, ¿no? Es otra cosa, claro. Tenemos, pero ¿qué pasa? Tenemos los libros sueldo también. Ahora es otro, exacto. Pero en los informes de 2023 directamente nadie tenía el libro. No. Esa es la realidad. Bueno, 24 también está el tema de los complejos. Además está el tema de los complejos. No estaba. Y en 2024, al pedir los libros, se aceleró el tema de la compra y la tramitación de los libros. Y se hizo un cuello de botella a nivel de escribanía. Y también el paso importante que da, que es de destacar el informe anual, que es la declaración de los barrios que en una especie de adaptación de Sausalito se manejan como propiedad horizontal aunque no estén registrados. Qué importante para los consorcistas, que les brinda también una seguridad, porque pasa, y lo vemos frecuentemente con barrios que están en un limbo entre la desarrolladora que delega la administración de facto en una persona y el proceso de escrituración donde se conforma el consorcio, y quedan trabados durante años y se producían inseguridades jurídicas y un montón de correrías. Yo no tengo ningún limbo, para mí el 2075 es clave. Lo que pasa que acá se usó el 2075, tercer párrafo, por una acción política de la IGJ que quiso ordenar a los barrios privados, y encontraron la justicia que los amparara en ese tercer párrafo, cuando lo que rige en la provincia de Buenos Aires dentro del poder de policía territorial y de la ley es el 2075 segundo párrafo. Todos esos barrios son propiedad horizontal, se rigen por la propiedad horizontal, con lo cual se rigen por la 14701. Lo que ocurrió fue que en el grado de implementación que se hizo, esto lo he explicado muchas veces, se priorizó primero los edificios tradicionales, la PH que nadie iba a discutir, después los barrios privados que ya eran PH, que tampoco nadie iba a discutir, aunque discutieron varios, y después había una tercera etapa de generación, que es la que estamos viviendo ahora, en donde se tendría que ir avanzando sobre estos, que son barrios que deben adecuarse, y muchos se han ido adecuando. Además, de hecho... No, bueno, pero vos tenés adecuaciones que funcionan, que eran por ahí, estaban estructurados bajo figuras societarias y ya hacía años que estaba conformado y consolidado el barrio. Te voy a decir una cosa, Bernardo. Esas figuras societarias hoy se han transformado casi todas como asociaciones civiles, sociedades anónimas. Asociación civil, sociedad anónima. Sí. Así, de esa forma, cediendo los espacios comunes, o sea, los espacios privativos a partes comunes, cediendo esa situación, y la mayoría se está readecuando. Se está readecuando en forma silenciosa, no están haciendo ruido, pero hay un montón que han pasado a ser asociaciones civiles. Yo hablaba de los casos en los que todavía no tenés una escritura, la posibilidad de escritura, porque no tenés una subdivisión conformada, y que en esos particularmente vemos un montón de situaciones conflictivas. Se ven en todo el espacio a partir del tercer cinturón del conurbano. Entonces, es un tema que también los propietarios tienen que poner una moneda y accionar judicialmente, y todo lo que se ahorraron porque compraron barato, porque compraron bajo una forma más livianita, eso que compraron barato ahora lo tienen que terminar poniendo en invertir en esa situación, porque ese es el problema. Yo insisto que no es solamente una cuestión de falta de voluntad de invertir. Yo creo que muchas veces también pasa porque hay un desconocimiento de la gente de los procesos del Estado y tanto municipal como provincial, que tendientes a esa subdivisión, y no hay quien dé una respuesta cierta para saber dónde estamos parados. No, lo que no hay, yo te digo, lo que para mí no hay es una unificación de la acción política. Muchos municipios, como Leo ha contado en alguna oportunidad,
en vez de avanzar sobre el ordenamiento territorial, lo resuelven delegando el cobro de tasas en los administradores de consorcios, en vez de ocuparse de trabajar fuertemente en la parte de catastro, en la parte de geodesia, en la parte de hidráulica. Mientras tenés todas esas esa mezquindades, política. mientras tenés todas esas mezquindades, tenés en el medio propietarios que, por no estar involucrados en la política municipal, en los distintos estamentos, por no tener por ahí una llegada al Estado o a la desarrolladora, terminan desapoderados de los derechos que podrían tener, y esto es una solución que viene a traer el REPAC para todos aquellos que se encuentran Está bien, pero entre todo este conflicto, ¿a vos qué te parece? En cualquier Estado moderno, esto sería un juicio oral de 2 meses y resuelto por un juez. Totalmente. Y sin embargo, en este país no tenemos la oralidad en la parte de los juicios, tenemos juicios que duran 10 años, 15 años, que no hay justicia y que tiene que ser oral. Todo el proceso tiene que ser oral, audiencia pública, resolución, perito, resolución rápida, ¿sí? Y resolvemos este problema de intereses. Porque cualquier país serio del mundo, estas cuestiones las resuelve la justicia. No nosotros opinando, no los intendentes que tienen 250.000 líos, no los gobernadores que tienen otros 250.000 líos, sino que ante estos conflictos, quienes tienen que salir del letargo donde están son los jueces. Eso es lo que está pasando. En muchos aspectos de la sociedad argentina es eso, y todos estamos mirando al político de turno. Y el político de turno va a estar y después se va a ir. Y el juez va a seguir estando, y es nuestra garantía. Los jueces son nuestra garantía. Es nuestro último lugar donde nosotros vamos en auxilio de cuando sentimos que estamos desposeídos. Para mí es por ahí. Pero bueno. Vamos a aprovechar para promocionar el sorteo Adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, lo que estábamos hablando de Jorge Raúl Cauce, gentileza de la editorial Hammurabi. Pueden ver abajo, van a ver el link, el QR para poder participar del sorteo, y le agradecemos también a la gente del Banco Macro que vamos a estar sorteando el Código Civil y Comercial actualizado al 2024. También acá abajo van a poder ver el link, el QR, para poder inscribirse al sorteo. Les recordamos que nos pueden seguir en @consorciandotv en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y que denle la campanita para estar ahí, comenten y cuéntenos cuáles son sus realidades, porque en esa interacción nosotros nos enriquecemos de temas para tratar y puntos de vista, y podemos conversar sobre los distintos puntos de vista. Exacto. Seguimos consorciando la provincia. Nuevo bloque de Consorciando la Provincia. Nos acompaña Osvaldo Basigalupo, secretario gremial del SUTER IH Capital. Y el otro lado de la paritaria, tenemos todos los paritarios prácticamente, el programa donde pueden hablar todas las voces de la paritaria, Consorciando. Excelente. Osvaldo, buenas tardes. Primero que nada, preguntarte, salió un nuevo acuerdo paritario en estos días, consultarte si tenés información sobre él, si ya está homologado, cómo está. Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, hay una nueva escala salarial, es el 1,5% más un monto fijo para todos los trabajadores de la actividad. Nosotros tenemos acordado con las cámaras, donde pasado un determinado tiempo los empleadores deben abonarlo a cuenta de futuros aumentos. Claro, que es como si fuera la homologación, ¿no? Porque mucha gente lo duda, pero si el Ministerio de Trabajo inmediatamente no lo rechaza, lo está dando por aprobado. Significa que trámites o burocracia del Ministerio hace que las homologaciones se demoren. Es importante esto que estás aclarando, porque muchas veces se ha prestado a la discusión. Hemos sufrido desde las cámaras un montón de embates con Leo por cuestiones como esta, y nosotros le explicamos a la gente el mecanismo, y muchas veces los propios colegas no entienden que es parte de la legalidad de las paritarias, ¿no es cierto? Sí, además después hay una realidad que pueden verlo todos, después se termina homologando. Quiere decir, después está todo homologado. Pero entiendo en el tiempo, así que... Perdón, entiendo que es sencillo, con solamente recurrir al acta
O sea, al acta de que se le hace para la paritaria, ahí está establecido todo. Lo que no está ahí, no es. De eso Y te, si- quería- y si de ahí eso está te quería también- consultar. Sabemos porque ya está en la página de FATER, está la escala. Sí, sí. La escala de marzo, me comentás que es del 1,5%. Sí. Después está aclarado que el bono es De 50.000 enero, febrero, marzo. Marzo, abril, mayo. Sí. Con respecto a abril y mayo, ¿está también en el acta? No hay un porcentaje. Todavía no hay un No, porcentaje. están los montos fijos para marzo, abril y mayo. Exacto, pero no el porcentaje. No Quiere los decir, porcentajes. el porcentaje solamente lo tenemos para marzo. Estamos conversando también algo. Perfecto, bien. Vamos a ver. Osvaldo, Sí. y te pregunto, ¿cómo ves la realidad del SUTERIH hoy? Porque estamos, por lo menos yo hablo desde lo que veo desde Mar del Plata, que es una ciudad donde el SUTER está muy enraizado y muy bien desarrollado. Hace poquito abrieron la clínica nueva, que está muy linda. Y vemos que se da un desarrollo muy positivo del sindicato, pero no sé cómo es en el resto del país respecto del crecimiento, porque bueno, es como una rueda, viste, que va pasando, que hay veces que qué bueno el encargado, qué malo el encargado, qué bueno de vuelta el encargado, se van poniendo como de moda. ¿Cómo lo ves hoy? No, a ver, nuestra actividad es una actividad que no pasa de moda, por el contrario, crece. Donde un trabajador se va, seguramente vuelve otro, por la actividad. Ese tema de que puede ser suplantado o empresa, lo que fuera, realmente acá hay un estatuto especial. Ese estatuto requiere de un trabajador de esa especialidad y de esa actividad. Ahí quería entrar, porque Por eso te es digo que- un estatuto, y es una cosa que la hemos visto y me ha tocado explicarla como docente a los alumnos, y me ha tocado también explicársela a colegas de la Cámara. Todo esto que se genera con las empresas de limpieza, cuando vos tenés un convenio específico para una figura específica como es la propiedad horizontal, no por nada el sindicato es de empleados Prioridad horizontal. de propiedad horizontal. Claro. Entonces, deberían, entendemos, por lo menos yo entiendo, me hago cargo de lo que digo, regirse todos los trabajadores de la propiedad horizontal por el convenio del SUTERIH. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Claro, el tema es así. Esta actividad tiene un estatuto especial. En la Argentina deben quedar 12, 15 estatutos especiales, calculo yo. Por decirte algunos, qué sé yo, pilotos, periodistas. Y dentro no somos ni, pero también tenemos un estatuto especial de los que queda en la Argentina. Ese estatuto que determina que quien cumple funciones para tales es personal de esa actividad. Está reconocido por esa actividad. Más claro, échale agua. Por eso, no existe otra, no hay. Se crean las empresas, algunos muchachos atrevidos crean sus propias empresas con trabajadores. Y bueno, eso es lo que lo dijo Miguel Suma, Miguel. hay que dedicarse a administrar, no tener empresa de Muy limpieza. bueno, no lo escuché, pero me parece Sí, muy Sí, bueno. lo dijo en las jornadas de Mar del Plata. Lo dijo también en También la jornada de Mar del Mar del Plata. Plata. Yo recuerdo En diciembre. 4 o 5 que perdieron el color de la cara cuando Miguel dijo Y eso. cerca con Miguel es uno con los que más discuto. Ustedes Claro. conocen la personalidad de Miguel. Sí. Sí, es con los que más discutimos por el tema del salario, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pero este tipo de cosas es otra. yo Yo vine tengo ubicado. un tema que por Sí. eso estaba buscando información mientras ustedes hablaban, porque después se levanta el tema de que los paritarios dicen un porcentaje que no es. Recién hablábamos del porcentaje, tenemos publicado el 1.1, Sí. que es el porcentaje que tenemos, porque arrancamos con el 1,5 y después se va a utilizar en contra de los paritarios, como siempre Claro. se hace en otros lugares donde, ¿por qué lo digo? Porque pasó que Víctor en un vivo de Facebook e Instagram con la paritaria anterior equivocó erróneamente un Sí, porcentaje, lo dio como lo vuelta, podía haber sí. equivocado cualquiera, Claro. y se levantó todo sí. un tema con El eso. porcentaje que hace en vivo puede En haberse realidad él equivocado. hizo un Claro, porcentaje y se lo dijo equivocó al y lo dio revés. vuelta, pero en el vivo puede pasar. Sí, Eso sí, se levantó y se utilizó Sí, obviamente en contra de sí, es un esto. Quiero Después que quede estaba el acta, aclarado que en estaba el el acta acta, tenemos estaba fijado el todo, 1.1, que es el No, pero después la escala y es no la escala por la cuenta. Total, digamos, no van a por pasar esa Y todo. lo que pasa es que, viste que hay gente que se gente que a presta propósito. a De ver, cualquier cosa armar un- qué hace y a observar, a vivir de la vida de los otros. Sí, por otro, básicamente. En esta actividad intereses siempre le específicos. buscan la media vuelta Sí, totalmente. para algo. Y más si es con el encargado. Vamos a Totalmente. ser sinceros, ¿no? Que no salieron a las escalas. Y nosotros no somos los proveedores de la patronal. Nosotros somos los proveedores Claro. del trabajador. A mí que el administrador no me tiene que llamar a ver si está homologado o no.
No me tiene que venir a pedir la escala salarial a mí. Sí. Además ustedes la publican. No me tiene que, pero suponiendo Además. que fuera así, yo trabajo para... A mí me trajo un trabajador y tengo que trabajar para él, Claro. no para el empleador. Para el empleador lo que puedo hacer es conciliar y ver y llevar las cosas lo mejor posible, pero no soy asesor Del administrador. de la administración o del consorcio, en definitiva, Osvaldo, ¿no? de la y te Cámara. pregunto, vos que por tu función ves la realidad de todo el país, ¿qué diferencia ves por ahí entre el desarrollo de la actividad en capital y en provincia? Depende de las provincias. Yo vengo de Neuquén y te puedo asegurar que se está construyendo lo que no se construye, no me acuerdo haber visto. Lo mismo pasa en Puerto Madryn. Puerto Madryn Estuvimos el año pasado y vimos claro, es una explosión, crecimiento Puerto Madryn. importante. Y hay lugares como, ¿Te fuiste no de- podemos ir, qué sé yo, a Salta, Jujuy, son lugares que más o menos se mantienen la idea. Algo crece, pero se mantiene, ¿no? No es un desarrollo tan importante. Pero en otros lados el desarrollo es importantísimo. Bien, bien. Nosotros, gracias a Dios, en lo que es en reglas generales al país, estamos creciendo muchísimo. Y te consulto, para aclararle a la gente, porque muchas veces ve en las liquidaciones y nos pregunta, nada mejor que preguntártelo a vos, ¿cuál es la diferencia entre el FATER y el SUTER? Porque viste que ve la El cuota FATER sindical. es la Federación Argentina Bueno, de Trabajadores. Explicáselo a la gente, para que la gente lo tenga claro, para que el propietario, porque lo ven todos, lo ven administradores, pero lo ven consorcistas y lo ven también encargados. Los encargados por ahí saben, los administradores también, y piensan que es una doble imposición. Explica por qué un No, poquito no de es eso. una doble imposición. Primero, y no ofendernos ninguno por lo que podamos decir, es un tema que los administradores tienen que saberlo de Totalmente, taquito, ¿no? bueno, No, por no, eso Vamos a ver el ABC del abecedario. La FATER es la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales. Esa federación aglutina a todos los trabajadores del país. O sea, todos los sindicatos del país son autónomos. Partamos de ahí. Claro, ahí está el Y tema. están adheridos a la FATERI. A la FATERI. a la Claro, federación. eso es lo que yo quería que Entonces, saliera esto es de lo- tu boca y que le explicaras a la gente. Igualmente, con respecto a la doble imposición, me toca aclararlo por también ser contador. Si uno agarra las boletas, tanto la de Suter como la de Fater, y ve perfectamente que los conceptos son distintos. Exacto. Nos aporta y doble con algo. porcentajes Claro. distintos, porque Sí. tenemos porcentajes del 2 por la cuota sindical, del 1 Sí. por el aporte del Fateri, adentro está la caja Sí, no hay- con el no hay otro una 1, duplicación y el de seguro concepto. con el 0,75, Exacto. con lo cual no habría nunca una duplicación, Claro. al menos por el lado del sindicato y de la federación. Sí, 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 se Si aporta- yo me equivoco y paso 2 veces la Claro, misma es boleta, otra cosa. claramente está duplicado. perdón, para ser más claro, quien discute paritarias, quien discute convenios colectivos, no es el SUTER, Claro, es el es la FATERI. Sí, porque para todo el país. Claro, y discute para el país. Claro. Esa aclaración Para es todos los fundamental. sindicatos. Esa aclaración es fundamental. No, es Porque fundamental. si no pareciera que fueron dos sindicatos distintos, Claro, dos organismos claro, distintos, exacto. cuando en realidad es uno el que los nuclea y es el que discute y el que participa. Estamos todos, No, o sea, el capital claro. también está dentro de la FATERI, Sí, 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 ¿no? lógico. Estamos Exacto. todos dentro de la federación. Claro, cada sindicato es autónomo, pero después el que negocia, obviamente, es Cada sindicato. es la federación que reúne a todos. Claro, cada representante de la federación nombra determinados representantes Obvio. para Sí, sí, discutir sí. determinadas cosas y Perfecto. surge de ahí. Perfecto. Osvaldo, para entrar en tema que siempre es una discusión, porque lo toman como diferentes conceptos. El bono, que por ejemplo vuelve a aparecer ahora como en las escalas, ¿no? El tema de la liquidación de ese bono, siempre hay discusión de si en la media jornada se liquida medio bono, si el personal jornalizado, el personal Si de es suplente, proporcional a lo si es trabajado, sería la proporcional, ¿sí? Esa discusión, ¿no es cierto? De parte del sindicato o del No, el para que lo criterio, aclares. el criterio y el espíritu ¿Cuál es el de criterio? la creación del bono es que ese monto le vaya a cada trabajador. Bien, no importa No cómo. importa la categoría, categoría, ni la jornada. exacto, y la jornada y el tiempo que Por trabaja. eso, ni la Ningún tipo categoría de- ni la jornada. Perfecto. Creemos que estamos muy bajos con los salarios Ujú. y una forma de poder poner un poco de dinero en el bolsillo de nuestros trabajadores Ujú. fue esa. Bien. Y por eso ustedes van a notar que tenemos hasta marzo, abril y mayo bono Ujú. y no tenemos cerrado abril y mayo. Porcentaje, claro.
Sí, ¿no? sí, sí. O sea, todo, porque se va a ir viendo. todo tiene una razón, Claro, ¿no? claro. No es antojadizo. Sí. No, por eso queríamos la aplicación del lado Y del son sindicato. remunerativos, ¿no, Fabián? Son remunerativos en este caso. También eso es importante, Eso porque es está el importantísimo. reclamo a veces del mismo encargado, del empleado, porque Exacto. no lo leyó. Porque va a afectar que otras afecta cosas. los descuentos, obviamente. que Había una disposición del Ministerio de Trabajo, no sé si seguirá existiendo, yo no la veo, que no permitían más bonos no remunerativos. Existe, Como sí, está vigente. Como tampoco, Existe. está vigente. Sí, correcto. Como tampoco los vales de comida, ese tipo de cosas. Sí, está vigente y tiene una explicación. Los conceptos no remunerativos es algo que nosotros que liquidamos los tenemos que explicar muchas veces. No los puedo poner a discreción, Claro. porque como no llevan los aportes y las contribuciones, estoy perjudicando a la persona o al empleado por un lado porque no tiene sus aportes jubilatorios, la obra social, y por el otro lado estoy perjudicando al propio Estado. Al propio porque no Estado, tiene a las cámaras, recaudación. a los sindicatos. Entonces, por eso son taxativos Exacto. todos los conceptos no remunerativos. Sí, que sí, existen. Sí, por eso también Algún se sindicato- declaran aparte. Sí, en su- ojo, hay algún sindicato, y justamente lo trajimos a la mesa, que tiene que ver con barrios privados y countries, que sí tiene los conceptos no remunerativos, que están solamente obligados a aportar obra social y cuota sindical. Claro. Eso quedó aprobado en las actas de distintos Sí, aumentos que ha tenido. Empleado de comercio tiene muchísimo. Sí, bueno. pero eso hay que pedir autorización al Ministerio. Claro. Sí, O usted, sea, no es que usted surge dijo de... no surge de lo No natural. surge de la negociación paritaria. Claro, no Exacto. surge de las partes. Es más, en algún momento ese mismo convenio, ahora recuerdo, que se pretendió que ese monto no remunerativo no fuera parte, digamos, ni de la obra social y demás, y el Ministerio contestó que no. Claro. Digamos, que Sí, no sí. estuviera, y se pretendió Correcto. que no incorpore la base de indemnizatoria y demás, y el Ministerio contestó que no. Digamos, es no remunerativo medio especial, pero el caso de Suter es completamente remunerativo. Sí, sí. Exacto. Bien. Eso, porque inclusive los bonos que antes tuvimos bonos que no eran remunerativos, entonces está bueno aclararlo. No, siempre tuve buenos ¿Siempre remunerativo? Sí, tengo hasta donde tengo Sí, memoria, hasta Suter donde Sí, siempre. siempre sí, tuvimos sí, buenos sí, formativos. sí, sí. En una sola oportunidad y bien. gobiernos atrás tuvimos algo que no era remunerativo, pero Claro. años, gobiernos atrás. Sí. Bien, perfecto. Sí, es importante que lo también levantar, y que Osvaldo nos lo va a poder decir capaz que con algún número si lo tiene en la cabeza, cómo está el salario versus la inflación. Ya, por ejemplo, como fue en el año, ¿no es cierto? Porque probablemente a simple vista pareciera que se queda retrasado, que está bajo. Venimos retrasados. Claro, en el número final. Venimos digamos. retrasados. Venimos retrasados porque realmente... pero por acá se plantean varias cosas, ¿no? Ujú. Se plantea, por ejemplo, el tema de la realidad que vivimos todos. Nosotros trabajamos dentro de una actividad que la gente que vive es trabajadores como nosotros, o quizás con menos condiciones que nosotros. O sea, eso también nosotros lo miramos cuando vamos a discutir salario. Nosotros vemos, o sea, no todo el mundo vive en Puerto Madero, por hablar de capital, ¿no? Sí. Porque tengo el compañero que está en Jujuy que va en bicicleta y tiene media jornada. Entonces ahí es donde No, es nosotros importante tenemos un lo poco que el estás con diciendo. respecto a... Sí, porque después se castiga con el tema de por qué no participa el consorcista y por qué no participa alguien más en la paritaria, cuando en realidad vos estás diciendo que esto se tiene presente y se tiene en cuenta, claro. que quien paga es otro trabajador en claro. el 90% de los casos, cuando no tenemos un empresario del otro lado o alguien que es más fácil de identificar. Igual, todos lo hablábamos en la apertura del programa, el que paga las expensas muchas veces es independiente así como el que paga las expensas es independiente por ahí muchas veces del titular Claro. de dominio. En este caso, plantear por qué no van las asociaciones de consorcistas a las paritarias es desconocer la figura jurídica del consorcio, porque el consorcio es una persona independiente, una persona jurídica independiente, distinta de las personas que lo componen. Entonces, deben ser los que representan a las personas jurídicas, en estos casos los administradores, los que participen. Por lo menos así lo entiendo yo y creo que ustedes también, ¿no es cierto? Pero elevándolo más, a nivel nacional hay 3 cámaras reconocidas solamente. Por lo tanto, los consorcios deben adherirse ahí. En caso contrario, que no le guste, no lo quiera, bueno, tendrán que hacer lo que corresponda. Pero son 3 cámaras las que representan el sector. Claro. Entonces, a través de ahí se tienen que manejar. Eso de que hay muchas cámaras, supercámara, camarita, sello, dando vuelta, pero termina cayendo donde tiene que caer. No sé por qué se crean ese tipo de cosas, se gasta energía cuando realmente la pueden
volcar en cualquiera de los sectores. Bueno, yo le pregunté a Miguel cuando estuvo Miguel Suma acá si era fácil la reunión y la mesa de ese día. No. Y a vos te quiero trasladar la misma pregunta. Sí, yo le iba a preguntar lo mismo porque me quedé con lo de con Costa. ¿Cómo es la trastienda de cómo se da esa... Con No, Costa no. que ni un café muchas veces. No. Estaba reclamando café. Para la próxima Sí, reunión para te la lo próxima comentamos. un café. Estaba reclamando café. A ver, la charla nuestra hay café. Ah, bien. Porque nos conocemos hace años. Sí, seguro. O sea, nos conocemos hace muchos años. Sí. Y a veces conocerse es bueno y a veces no tan bueno. Porque uno sabe hasta dónde aprieta, Claro. dónde lo aprieta, cuándo te apretan, cuándo no apretan. Pero gracias a Dios creo que todas las partes usan la lógica que yo te comentaba recién. No salir de la media, donde causamos un perjuicio a tercero. O sea, yo quiero llevarle lo mejor para los trabajadores nuestros, Claro. dentro de la lógica que establece la situación del país. Contexto. Claro, y la situación del país. Sí. Sí. La Cámara, por supuesto, ¿qué quiere? Que su sector se vea beneficiado sin llegar a tener excedentes o, ¿cómo se llama? Expensas caras o muy altas por los sueldos. Y defiende lo de ello. Y esa es la pelea, pero una pelea grande. Pelea en el sentido de no pelea de enojo, sino que cada uno quiere... No, discusión, y preservar exposición de Bueno, puntos de vista. pero Preservar están su preservando sector. sus sectores y sus intereses y para lo cual Totalmente. fueron elegidos. Sí. Hay que entender eso también. Sí, Hoy Sí, todas las es la otra autoridades parte. que están en esa mesa Lógico. fueron elegidas. Democráticamente. Exacto. Por lo tanto, Sí. Cuando realmente ves una expensa y lo que aumentaron el resto de las cosas a nivel de servicios, a nivel de otros tipos de cosas, es enorme en el Claro. año. Es que salvo en casos muy puntuales, uno que liquida expensas lo ve, el porcentaje de sueldo, la implicancia de las expensas no es muy grande. No, en casos particulares. Salvo en sí. edificios muy chicos por ahí que tienen encargados de 8 vamos horas. a ser honestos. A mí, como vuelvo a mí por la profesión, en cualquier actividad la mano de obra, el costo de mano de obra en este país es alto. La mano de Pero obra. no obedece al salario de bolsillo de la persona. Claro. Obedece a la carga impositiva que tienen los salarios en este país, que rondan entre el 53 y el 57%, pero esa es otra discusión que no podemos trasladar. No podemos trasladársela. Sí, que no la pero manejamos. no es un tema, No es un tema de discusiones. Porque Totalmente, sí. Otra actividad también, el valor hora del trabajador también es caro. Claro. Sí. También es caro. Sí, No sí, es sí, por sí. esta actividad. No, lo vemos, Y no por lo que se lleva el vemos trabajador. en lo cara que está, por ejemplo, la mano de obra de la construcción, que es un... Por ejemplo. Claro. Las Ah, pero empresas de esto- seguridad. Claro. Y no porque se lo lleva el trabajador. No, y no porque se lo lleva Nada el que ver. trabajador. Al contrario, tienen sueldos. Es que tenés un socio, prácticamente con las cargas sociales tenés un socio adentro. Ese es un Sí, y que no va a las pérdidas. No. A diferencia de un socio, no va a la pérdida. Tenés razón. No, bueno, Nunca. pero a ver, vuelvo a la profesión. El Estado es el socio Claro. por naturaleza de cada uno de nosotros. Exacto. Sí, Digamos, sí, y donde no participa la pérdida. Exacto. La Entonces, pérdida bueno, no, ahí hay no que negociamos. tenerlo en cuenta, pero insisto que no es tuya. una discusión que podemos trasladar. No, es en este podemos. ámbito que la podemos dar. No. Claro, pero No la podemos a ver, el tema manejar. de la discusión de las expensas caras, y ustedes lo deben saber, ustedes son administradores y saben mejor que yo. ¿Quién se queja de la expensa cara? Aquel que tiene un trabajador, que lo tiene de lunes a domingo, permanente, Sí. que lo tiene con horas extra, que le da 2 horas extra al mediodía o a la tarde para permanecer en la puerta. Y claro, todo eso son costos. Sí, Y son servicios que hay que pagarlo. igual, Osvaldo, Entonces, ¿yo quiero tener un servicio y no pagarlo? No existe. Osvaldo, yo creo que se da esa discusión en los que nunca han necesitado del encargado. Porque a mí me ha pasado Sí, eso es verdad. a ver, más allá de que me alcanza la generalidad, porque mi abuela era encargada de edificio y he estado en contacto con la profesión y lo he visto. He visto por mi rol de administrador desde encargados que le hacen los mandados por ahí fuera de su horario laboral para colaborar con los jubilados, hasta encargados que le han salvado la vida a consorcistas porque patearon una puerta cuando se estaba infartando, llamaron a la ambulancia y le hicieron RCP. Yo soy bueno. Bueno, Yo soy ahí está. bueno. Entonces, eso es invaluable, o sea, eso realmente es un costo
un beneficio que da Intangible tener el su encargado costo, claro. intrínseco que muchas veces no se ve y que te das cuenta cuando te falta. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema de esto? Y que a lo mejor no quiero generar una discusión. Yo a lo mejor colaboré porque yo entré a una persona famosa, no importa quién, en brazos al sanatorio Güemes. ¿Sí? Hace unos años, hace muchos años, bueno, no tantos años. Suponte que era del quinto C. La del tercero B se enojó porque yo estoy haciendo cosas que no corresponden. No, bueno, pero Entonces, convengamos que... la actividad nuestra no es sencilla, no es como aquel que Pero eso es sin porque desmerecer tiene a nadie. desconocimiento del convenio, porque el mismo convenio dice prestar asistencia en Sí, caso de no, urgencia. igual pero está no más llevar allá a alguien del al convenio. sanatorio. Está salvando una Bueno, persona. pero La salvando una persona. la asistencia es levantar el teléfono y decirles Bueno, sí. Sí, llamar al SAME. 911, por favor, ven. Bueno, sí, Ahí sí, estamos bueno, hablando pero lo de que voy, de bases de- uno de puede una puede persona. explicar Claro. por ahí, además va más allá de la humanidad también de la Una persona, locura. muchas veces date cuenta que le está salvando la vida a la Totalmente. persona. No, No, pero discutir eso. te lo dicen Claro. grande, pensar en la señora que el encargado le va a comprar el pan. Por eso. Claro, Porque sí, no puede salir, es lo Pero mismo. no nos olvidemos. O O sea, los cor- es los lo cortes de mismo. luz. La pandemia. Es Claro, lo la mismo, pandemia, sí, el corte, la pandemia. los cortes de luz que hay a cada Pandemia. rato. No nos podemos olvidar de eso. Los cortes de la luz que hay a pandemia. cada rato, que no puede una persona bajar y subir. Bueno, yo como esto. pensaba, Es no terrible. sé si hay alguna información del sindicato, el tema de los encargados en Bahía con lo que sucedió. Claro, lo que sucedió en Bahía. Porque- Todavía no tengo informe del secretario general de la Porque Claro. es interesante, Es terrible, seguramente, va a ser porque terrible. el problema que se ha generado para los edificios, las inundaciones, el corte del corte de agua, luz, los no, servicios ha sido terrible. y demás. Y la realidad es que seguramente quien bailó la peor parte fue el encargado, porque el administrador también quedó imposibilitado. Claro, sí. No había comunicaciones, no había nada, pero el que tengo es el encargado. Sí, sí, yo vivo en el mismo lugar, así que dice el encargado. Sí, sí. Es decir, lo tengo que manejar el tema. No. Con salas de máquinas totalmente inundadas, con Sí, sí, millones de Con cosas. planta que baja, no anda muchas nada. veces Planta baja. el edificio del cochera. encargado, el departamento del encargado está en cochera. planta baja y se le puede haber inundado la vivienda al trabajador. Sí, además toda la maquinaria la tenés abajo. Y Hablar así de que la vivienda se- del encargado es otra historia. No, todavía, por lo menos en el interior sigue existiendo. ¿Qué pasó? Perdón. No, hablábamos de la vivienda del encargado, me dice que es historia. En el interior, gracias a Dios, sigue existiendo, porque No, existir existe. El tema es se, que se- el se siguen consorcio- tomando, no, se siguen tomando, Claro. se sigue ¿Eh? en el interior Sí, se la sigue ciudad aplicando. autónoma- Acá la ciudad también. autónoma de Buenos Aires también, pero hay Acá un también, porcentaje. Sí, hay un porcentaje que va hacia El tema es el mantención hacia de alquiler. la mantención de El la vivienda. mantenimiento y cuando no deciden si no alquilarla, ¿eh? Sí, bueno, pero ahí No, pero el tema del alquiler es un tema que también te compras un conflicto. Es como cuando vos tenés, que no debieras, valga la redundancia, pero no se debe tener, pero tenés una empresa de limpieza porque existe, que le pagás bajo el convenio Por de maestranza. maestranza. En el mejor de los En el casos. mejor de porque los si no, casos. monotributista, Sí. ¿eh? Sí, exacto. Bueno, no, Sí, pero- saquemos la ilegalidad, El mejor- saquemos a la el mejor ilegalidad de los total. mundos es ese. Saquemos a los hablemos de Bonnie and Clyde, pero no del gordo valor. Bueno, que Bajo Bajo código. claro, siempre sea. Claro, bajo código. digamos que tienen muchas veces no entienden que esa es gente que va colimba, corre, limpia y barre, y no tiene las obligaciones ni está dentro del convenio prestar colaboración, atender a los gremios, todo el trabajo que es lo importante de la figura del encargado. La asistencia al propietario, saber quién entra, quién sale, y por no querer hacer una rotación como debiese bajo esa figura, empiezan a tener siempre el mismo porque lo conozco, la persona empieza. Se somatiza. Y Ustedes pregúntenle a sus encargados si de noche ellos no saben en qué piso para el ascensor. seguro. ¿Saben en qué piso para el ascensor? Claro. Y están en su habitación, están en su apartamento. Sí, sí, sí. O sea, uno comienza a asumir todo lo que es consorcio. Bueno, a lo que iba yo es, te termina saliendo más caro, porque después eso es esa rotura de la relación laboral suele devenir en un juicio y en un reclamo por diferencias salariales, porque el convenio para el trabajador es mucho más conveniente el convenio Suter que el SOM. Y termina saliendo más caro porque termina pagando las diferencias esas reclamadas, las costas del juicio, los honorarios de los abogados. Entonces, darse cuenta y abrirle los ojos a la gente que no es
termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, diría mi madre. Es un inconveniente, te termina siempre cuando uno comprando un inicia una problema. acción, en la cabeza de quién va. El consorcio. El más grande. El consorcio El más sabe que grande no se quién es, puede el ir consorcio. Y la sanción va a ir sobre la cabeza. Claro. Claro, pero bueno, El consorcio no se puede ir, pero claro, pero El reclamo también, va ahí. también Hace concientizar solidario. a la gente, no solo los administradores, de la importancia de concientizar a los propietarios, sino los mismos propietarios, que los propietarios tomen conciencia per se de esas cuestiones. Es Sí, una que- tarea que- de los administradores, me parece. Lo que pasa es que muchas veces terminás jugándote tu puesto laboral Sí, cierto. y siempre hay uno dispuesto Cierto, a sí, hacer cierto. lo que vos no querés hacer por menos plata. Entonces, yo les digo, muchachos, esto les conviene así, vamos a hacerlo así. No, te echan a vos porque estás entongado, viste que se usa mucho la sí. palabra entongado, estás entongado con el sindicato. Entonces, salís vos como por un tubo, te echan a vos sin indemnización, sin los beneficios que tiene un trabajador en relación de dependencia. Exacto. Traen a Juan de los Palotes que por Que la acepta. menos guita que vos. Sí, o igual, pero la igual, acepta, la acepta termina todo. aceptando y Claro. entregándose. Bueno, pero es a- otro tema más donde el administrador vuelve a quedar en un nivel de exposición extremadamente Claro. alto, porque con el tema sueldos que venimos hablando, cuando en abril del año pasado tuvimos este tema con las escalas y la homologación y demás, que fue una discusión Se paga, muy no se larga, paga, claro. de que pago, no pago, el administrador quedó en el medio. Porque el empleado, lógicamente, tenía publicado una tabla, tenía publicado un salario, Claro. y el propietario, por el otro lado, diciéndole, no lo pagues. Exacto. O entidades, algunas entidades y algunos profesionales, contestando, no, es una decisión de la asamblea. Claro. Sí, se quedó el administrador en Y el entonces, medio. ¿qué hago? La asamblea decide que no, el propietario decide que no, el empleado me dice, no, me lo tenés que pagar, y el administrador quedó en el medio. Quedó en el medio. Sí. Entonces, ahí es Este donde tema queda en también el medio. creo que como entidades nosotros, agrupando administradores, indefectiblemente tenemos que dotar al administrador de poder darle las herramientas. Claro. Porque si no, es donde cae lo que nos está diciendo Osvaldo. El sindicato no tiene que asesorar al administrador. Claro. Digamos, no está cumpliendo esa función. No, Sí, sí, no es la No función. corresponde, y aparte no conocen a ese nivel de actividad. Claro. Digamos, sí, a veces hemos tenido con nosotros como entidades, que nos cuesta a veces, esa es una realidad, tener una comunicación con el sindicato, porque a veces sí nos tenemos alguna traba nosotros como entidades, como presidentes de las entidades, que sí creo que es algo que con el correr del tiempo deberíamos de sentarnos y mejorarlo, porque sí nosotros, al tener el agrupamiento del otro lado, necesitamos la versión, y por eso creo que es súper importante esto que estamos haciendo, de poder decirle al administrador, no, la voz oficial del sindicato es esta la respuesta. Totalmente. Esa es la idea. Y que acompañe lo legal. Creo Claro. que todos tenemos que terminar en lo mismo, y que la legalidad sea lo que en definitiva rija toda esta instancia, pues si no es una discusión que no termina más. Claro. Digamos, el propietario que se queja, el empleado, y como todo, también tener que entender que puede haber empleados buenos, empleados que no sean tantos, como tenemos Como en todas las administradores, como en actividades. todos los órdenes de las actividades Como existen. todas las actividades. Correcto. Y el sindicato seguramente no está a favor de esas cosas tampoco. Claro. Osvaldo, te agradecemos enormemente el habernos acompañado, estar acá y reconocer a Consorciando como un lugar para poder expresarte y dar la voz del otro lado de la paritaria. Muchas gracias. No, a vos, a ustedes, muchas gracias y gracias por la invitación. Te recordamos el sorteo, el Código Civil y Comercial, gentileza de la gente de Banco Macro. Pueden ir al sorteo abajo en el QR que aparece abajo de mi dedo, y también a la gente de Editorial Amurabi, que en este caso nos hace llegar adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes de Jorge Raúl Cauce. Gracias a Editorial Amurabi pueden ir al sorteo acá abajo.